Estamos saludando a cada uno de los amigos, de los cristianos, hermanos en Cristo, con el que vamos a compartir este video. Un abrazo y un saludo en Cristo para todos. Deseando que estén bien en medio de esta pandemia, de este virus que en el mundo ha hecho grandes estragos, que ha causado tantas pérdidas de vidas y que realmente ha traído un problemón en lo económico para muchos países. Queremos en este día compartir una palabra, y esta palabra se encuentra en 1 Samuel, en el capítulo 3. La idea de llevar estos videitos en estos tiempos de cuarentena, de quedarnos en casa, es compartir con ustedes la bendita palabra de Dios, esta palabra de Dios que necesitamos, que es alimento para el alma. Así como nuestro cuerpo físico necesita alimentarse, necesitamos alimentos para estar bien, para estar robustos, ¿verdad? Dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestra alma también, nuestra parte espiritual necesita alimento espiritual. Y este es el alimento, la palabra del Señor. Así que dijimos en 1 Samuel capítulo 3, y dice así la bendita palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo llegó a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. En aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado contra la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Bueno, hasta aquí la lectura de esta palabra. Oh Dios mío, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que esta palabra en este día se convierta en un maná espiritual que alimente nuestras almas para vida eterna. Qué lindo este pasaje de la Escritura que acabamos de leer. Dice que allí estaba el joven Samuel, ¿verdad?, que había sido consagrado a Jehová por su mamá,
y estaba allí quedándose, durmiendo en el templo, colaborando con el sacerdote Elí. Y ahí llega la voz de Dios a Samuel. Pero como acabamos de leer, Samuel no había conocido aún la voz de Jehová, no había tenido un trato, no había intimado con Dios. Quizá me están escuchando personas que aún no han tenido un trato con Dios. ¿De qué me está hablando, pastor? Ese trato con Dios que comenzamos a tener cuando estamos tocados por el Espíritu Santo y comenzamos muchas veces, y a mí me ha pasado en muchas oportunidades, comenzamos a oír la voz audible de Dios. No estoy hablando de la palabra que es la voz de Dios en su palabra escrita, un cimiento estable. Dice que esta palabra está bendita y ella permanece eterna en los cielos. Pero también a muchos siervos, no solo a mí, a muchísimos siervos que por lo menos yo conozco, les ha hablado también el Señor, muchas veces en sueños, pero yo he tenido la oportunidad en más de una ocasión de oír la voz de Dios, que por cierto me ha librado de muchas cosas y también me ha dado sabios consejos como los que también vamos hoy de primera mano a escudriñar aquí, a encontrar aquí en la palabra. Ahora, qué tremendo, cómo Samuel necesitó del sacerdote Elí para aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y qué te estoy diciendo con esto? Que tú vas a necesitar de un pastor, vas a necesitar de un líder, de un maestro de la palabra, de un evangelista, de una hermana que ministre la palabra de Dios. Yo conozco hermanas que manejan el mensaje de la palabra extraordinariamente bien, y es la voz de Jehová, y muchas veces el que llega a los caminos de Dios necesita que el líder de la congregación o la líder de la congregación le ayude y le enseñe a escuchar la voz de Dios, la voz del Señor. Allí vemos que Samuel iba y venía y decía, me ha llamado. Y el sacerdote le decía, no, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Hasta que él le dijo cómo y de qué manera debía responder a Jehová para que Jehová le hablara. Y fue dura esta revelación de la palabra de Dios que tuvo Samuel, porque era y iba en contra del propio sacerdote Elí, el cual sabía que sus hijos cometían errores, sabía que sus hijos vivían en el pecado, pero él no los había estorbado, no los había molestado. Así nos dice y nos cuenta la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres hay hoy que no escuchan la voz de Dios? ¿Cuántos hay que no quieren oír la voz de Dios? Y yo te digo, tú necesitas oír la voz de Dios. Tú necesitas escuchar la voz de Dios para enderezar tu pisada. De pronto estás viviendo en la vida tan alejado de Dios, tan de espaldas a Dios, que no puedes oír la voz de Dios. De repente estás caminando en la vida, en el alcoholismo. De repente estás caminando por la vida en la droga, en el consumo de determinadas sustancias. Déjame decirte que tú necesitas también oír la voz de Dios. ¿Cuántas mujeres que están vendiendo su cuerpo, verdad? Hoy le dicen que son obreras o trabajadoras sexuales. Déjame que te cuente, tú necesitas oír la voz de Dios. Y muchas veces la voz de Dios va a ser un consejo fuerte. Aquí recibimos en la palabra que para Elí venía una palabra fuerte, que el pecado de la casa de Elí, siendo el sumo, el gran sacerdote, siendo el sacerdote de la casa de Jehová, había visto pecar a sus hijos, los
sabía que ellos hacían cosas malas, sin embargo, él no los amonestó. Él no fue capaz de exhortarlos. Él no fue capaz, como sacerdote, de guiarlos al buen camino. Bueno, ¿cuántos hombres y mujeres en los días de hoy pueden estar escuchándome y necesitan también que la voz de Dios llegue a ellos para librarlos de que su pie dé al resbaladero, para que no tropiecen en la vida por los pecados que están cometiendo? Como necesitan muchos hombres y mujeres en los días de hoy, como Samuel, oír la voz de Jehová para que los frene en el desenfreno de vida que están llevando, para que ponga un límite que a veces no tenemos. Hay hombres y mujeres en los días de hoy que transgreden constantemente. Hay hombres y mujeres en los días de hoy a los que se le han desdibujado los límites y no se detienen ante nada. Cierta vez, hace muchos años, yo ministraba a un jovencito que se me acercó al altar y me pidió que le hiciera imposición de manos, porque quería tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Bueno, con la imposición de manos del ministerio, apenas le tocamos, este joven se fue y, como si fuera en un colchón de plumas, cayó suavemente hacia atrás y así quedó. Y Dios estaba tratando con él en una forma tremenda. ¿Y sabes qué? Luego de haberle hecho la imposición de manos, recuerdo una unción de aceite, imposición de manos, y él estuvo allí 20, 25 minutos. Luego el rostro de él había cambiado. Había un rostro de sorpresa y una especie de sorpresa dada con admiración, con felicidad. Él había escuchado como Samuel la voz de Jehová. Y él me contaba y me decía, yo estaba, nosotros tenemos, quiero hacer un paréntesis, una aclaración con esto. Nosotros teníamos el templo acá, en Ciudad de la Costa, en el balneario del Pinar. Y él me decía, yo estaba en el semáforo de la entrada del Pinar. Dios me llevó hasta allí en un éxtasis espiritual, en una visión. Todo esto él lo recibió caído delante del altar, después de haberle hecho la imposición de manos. Y él me decía, y yo veía vehículos que venían del este y vehículos que venían de Montevideo hacia el este, ponerle hacia Punta del Este, Piriápolis, y él me contaba, y los vehículos que llegaban a ese semáforo, de Avenida San Anastasio y Pérez Butre, que es el hormigón del Pinar, dice, algunos se detenían. Y yo le digo, ¿cómo que algunos se detenían? Sí, porque el Señor en la visión me dijo, observa algunos conductores. Algunos ven que la luz cambió, que pasó la amarilla y está la roja, pero como vienen a tal velocidad, prefieren no detener el vehículo y cruzan con luz roja, por eso se producen tantos accidentes. Y dice que en medio de ese éxtasis espiritual, cuando la voz de Jehová había llegado a este joven, dice que le dijo, así como ves estos vehículos, que cambia la luz, que queda la luz roja, que es peligro, que es para detener el vehículo, así como ellos siguen, hay hombres y mujeres que van tan rápido por la vida que no se detienen ante nada, que no se detienen ante las cosas malas, sabiendo que están procediendo mal, sabiendo que están transgrediendo, que están pasando los límites que están preestablecidos. De esta manera, y con esos símbolos parece tan fáciles de entender, en esa visión, estamos a unas cuantas cuadras de Avenida San Anastasio y Pérez Butre. Sin embargo, Dios lo llevó en una visión a que viera eso que te estoy contando. Vehículos que no se detenían cuando no habilitaba el semáforo para que siguieran. Sin embargo, seguían, tanto los que venían del este como algunos que iban hacia el este. De las dos puntas, de los dos lugares, habían
hombres obedientes que al cambio del semáforo, cuando tenían que detener su marcha, obedientemente y como corresponde se detenían, pero habían otros que no lo hacían. Y él me dijo, esta visión me dio el Señor. Y le dije, ¿entendiste lo que Dios te mostró? Me dice, claro que lo entendí, que hay personas que no se detienden ante nada, que hay personas que no aceptan reglas, que hay personas que no escuchan a nadie. Y digo, qué bueno es Dios que habló contigo y te mostró. Así que esto que yo estoy leyendo aquí en la bendita palabra de Dios, para mí no es sorpresa, porque lo viví con este joven que congregaba aquí con nosotros. Él también escuchó la voz de Dios. Yo no quiero extenderme con este mensaje, pero quiero decirte, así como Samuel, que luego fue el gran profeta de Dios. Mira que Samuel, nada más y nada menos, fue el que ungió al primer rey de Israel, a Saúl, ¿verdad? Luego fue levantado David. Samuel, un hombre que quedó en la historia bíblica con letras de oro. Un hombre que fue consagrado por su mamá a Jehová desde el vientre, desde que nació. Ahora volvemos a esto. Samuel escuchó la voz de Dios. ¿No habrá llegado el momento de que tú también comiences a escuchar la voz de Dios? Quizá me está escuchando gente que nunca congregó en una iglesia evangélica, la iglesia que la gente por costumbre le llama la iglesia protestante. O hay gente que ni siquiera ha ido a una iglesia católica, apostólica y romana. Yo estoy acá para decirte que tú necesitas oír la voz de Dios. Yo estoy acá para decirte que Dios quiere hablar contigo, que Dios quiere que tú abras tu corazón, tu mente y tu corazón, para comenzar a tener un trato con Dios. Esta es mi invitación en esta hora. Si estás de acuerdo con esto, si quieres como Samuel, empezar a oír la voz de Dios, a escuchar su palabra, a congregar en los días que nos podamos reunir como iglesia. Estamos viviendo estos tiempos de aislamiento social por la pandemia del COVID-19, pero ya la sangre de Jesús, que es lo único que puede vencer a este virus maligno, diabólico, ya vendrá el momento en que de a poquito, no grupos muy grandes, vamos a poder hacer reuniones, ¿verdad? Como hacemos acá los sábados 19:30 y los miércoles 19:30, para escuchar la voz de Jehová a través de su palabra escrita, ¿verdad? Pero para que comiences a tener, como lo tuvo Samuel en este día, un trato profundo con nuestro Dios, para que puedas escuchar la voz de Jehová de los ejércitos. Si te ha gustado esta invitación, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, he escuchado esta palabra y un vivo deseo en mi corazón nació hoy de comenzar un trato con Dios, de oír su voz, de escuchar los sabios consejos del Señor. Por eso te pido, Señor Jesús, a ti que derramaste tu sangre por todos los pecadores, de los cuales yo soy uno de ellos, y dile así: Señor Jesús, apunta mi nombre en el libro de la vida y sella con una gotita de tu sangre. Dame fuerza para amarte, para ir a la iglesia la mayor cantidad de veces que pueda y seguirte hasta el último día de mi vida. Entrego hoy mi vida a ti, Señor. Te doy mi nombre que tú ya conoces. Apúntame entonces en el libro de la vida y nunca me sueltes de tu mano. Mira, con esta oración ya el Señor
está anotándote para vida eterna en el libro de la vida. Y yo pido ahora, Señor, todo aquel que escuchó esta palabra, todo aquel, Señor, que tiene necesidad de tener un encuentro personal con Jesucristo, todo aquel que en esta hora quedó diciendo, ¿podré yo también escuchar la voz de Dios? Llega a esa vida, llega a ese corazón, llega a ese varón, a esa mujer, a ese joven, a esa jovencita, a ese anciano, a esa anciana. Llega, Dios mío, visítale en esta noche, hazle sentir, Señor Jesús, que tú estás vivo, Señor, y que todo aquel que llega a ti no es rechazado. Tómalo, Dios mío, aleluya, de su mano y llévalo por la vida. Guarda en esta hora, Señor, a los niños en sus juegos peligrosos. Oh, Dios mío, bendice y protege al piloto que va en el avión, al marino que está en alta mar, al obrero que trabaja en las alturas, a los niños, guárdalos en sus juegos peligrosos. Da victoria santa y bendita para todos. En el nombre de Jesús sea hecho para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga y guarde a todo aquel que mire este video.